No sé si está Andrés ahí ya. Sí, Andrés, Sí, ahí te hola oí. Chelo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan todos? Buenas noches. Eh, un gusto verlos. Qué bueno poder... yo estaba, si bien tenía la cámara apagada, porque estaba con dos pantallas, en clase y en la iglesia. Obviamente cuando ya empezó a hablar el Chelo ya me desconecté, pero no me podía desconectar de la clase. Al menos la fotito tenía que estar. Así que estaba como un camaleón, ¿vieron? Con un ojo para allá y con el otro ojo para allá. Y así las orejas también, para un lado y para el otro. Parecía como la señora que sale a barrer a la vereda de su casa, vio que tiene una oreja para un lado y la otra para el otro, a ver si puede captar lo máximo posible. Bueno, así estaba. Eh, perdón por el humor. Puedo ir preso con ese chiste actualmente. Espero no me denuncien por eh, estas cosas de género. Bueno, vamos a lo nuestro. Dejemos de caminar por lo turbio y vayamos a lo nuestro. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Recuerden que pueden abrir el micrófono, opinar, participar, compartir, tienen toda esa libertad. Eh, qué lindo quedarnos con el pensamiento de Daniel también, y tener en el corazón nuestro ese sentir del encuentro diario, profundo, con nuestro Señor, ¿no? Y ese deseo. Y hermosas las canciones también, elegidas, todo relacionado. También relacionado con lo que tenemos que ver esta noche. Eh, ¿Se acuerdan cuál era la pregunta que había quedado pendiente para retomar hoy? Era la pregunta número 33. ¿Se acuerdan de qué trataba? Yo no sé si está doña Elisa porque no se la ve, pero me parece que sí nos está escuchando, aunque no podamos verla. Espero que nos esté viendo. A ver si, aunque sea, puede reactivar el micrófono si no le funciona la cámara. Bueno, espero que nos esté escuchando, doña Elisa. Sí estoy, ahora sí, pero no puedo poner la figura mía, está en negro. Ah, pero usted No nos ve a importa, pero nosotros. te escucho perfecto. Ah, perfecto. Bueno, Gracias. eh, me alegro. Bien, ¿alguien se acuerda qué pregunta había quedado pendiente? Me parece que no la dijiste. ¿No? No. Ah, y ahora qué duda, ¿no? O no la dije o no prestamos, no me prestaron atención. ¿Cuál de las dos opciones será? Mejor que caiga sobre mí el peso y no la dije. ¿Sí? Yo soy el Sí, culpable. había una pregunta. Entonces que no me Pero, prestaron atención. O a lo mejor se fue volando, ¿no? a ver, Ante una semana tan agitada, capaz que voló que se murió la pregunta, así que hagámosla resucitar. Ahí va. ¿Podemos confiar en la resurrección de Jesús? Esa era la pregunta que había quedado pendiente. ¿Se acuerdan o no? Sí, totalmente. Bueno, no importa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es confiable el tema de la resurrección de Jesús? Vieron que hoy en día somos todos escépticos, ¿no? No sé si ustedes leen, pero hay un grupo importante de gente que dice, de todo lo que les voy a decir ahora, yo no me caso con nadie, les aviso, ¿eh? Simplemente los menciono. Quiero hacer esa aclaración porque después me van a estar eh, pegando. Y para que no me peguen hago la aclaración. Yo no comparto estas ideas, pero sí hay quienes sí. En esto de de sospechar y poner en dudas todo. Vieron que hay quienes dicen que el hombre nunca llegó a la luna, o que al menos no llegó a la luna el Día del Amigo que se festeja normalmente. Eh, hay otros que dicen que la Tierra no es redonda, sino que es plana. Hay otros que dicen que la Tierra o los planetas no giran alrededor del Sol, sino que todo el universo gira alrededor de la Tierra. Y así.
Hoy en día se pone en duda todos, no somos los únicos que existen en el universo, sino que hay muchos seres extraterrestres que habitan en distintos planetas. Bueno, todo se va poniendo en duda. ¿Y cómo no se va a poner en duda acerca de la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces, pero eso no es nuevo. Ya estaban los saduceos en aquella época, que era un grupo de judíos que no creían directamente en la resurrección. No creían en la resurrección. Entonces eran los que iban y le preguntaron a Cristo, por ejemplo, lo primero que le preguntan sobre la resurrección era, Jesús, si yo me caso no me acuerdo justo cómo era, ¿no? Pero si se casa 2 veces, cuando estén en la resurrección, ¿cuál va a ser su verdadero esposo? ¿Este o este? Como confrontando a Jesús a ver qué respondía. Ellos ni creían en la resurrección. Bueno, larguemos. ¿Qué es resurrección? Empecemos por ahí nomás, una palabra tan complicada, en especial para los santiagueños, ¿no? Porque por ahí dicen resurrección, resurrección, resurrección. ¿Qué significa? Volver a vivir. ¿Alguna otra definición? ¿Ven por qué quería que doña Elisa tenga prendido el micrófono? Porque está ahí, nomás la primera. Los maestros decimos que esos son los alumnos que salvan las papas, ¿no? Siempre tenemos un alumno que rápido responde, porque te hacen sentir bien, porque cuando hay silencio uno dice, ¿a quién le pregunto? Gracias, doña Elisa, por salvar las papas, pero quiero que los demás también opinen. Pasar de muerte a vida, que es volver a vivir. Bien, ¿alguna otra? Levantar también. Bien. ¿Qué más podemos decir? El que estaba muerto volver a vivir, eso es resurrección. Bueno, Es un cambio de condición también. O sea, un poco lo que dice Sergio, pero es un cambio de condición y de destino y de rumbo. bien. ¿Y qué más podemos decir de la resurrección? Porque en la Biblia se mencionan muchos casos de resurrecciones, ¿no? No sé si recuerdan, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero la de Jesús es una resurrección en particular, en especial, diferente a las otras resurrecciones, ¿no? ¿Por qué? Vayamos ahondando un poquito más en el tema. Por ejemplo, todos sabemos que Lázaro resucitó, ¿no? Volvió a la vida siguiendo la definición que estamos dando. Algo más profundo podría ser que el espíritu se junta nuevamente con el cuerpo, ¿no? Eso sería resurrección también, yendo un poquito más profundo, volver a la vida o volver a juntar el espíritu con el cuerpo, porque a la vida en realidad sí el cuerpo pierde la vida, pero no el espíritu. Entonces resurrección, técnicamente hablando, sería que se vuelva a juntar el espíritu con el cuerpo. Lázaro volvió a juntarse su espíritu con su cuerpo. Jesús volvió a juntarse su espíritu con su cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre Lázaro y Jesús? Supongo que Lázaro volvió a morir como todos nosotros, nos tocará el momento. El Señor Jesús ascendió a los cielos. Bien, esa es una importante diferencia. ¿Cuál otra? Lázaro retomó su antiguo cuerpo mortal que tenía antes, no cambió nada. Tras el Señor Jesús resucitó glorificado. Es decir, el mismo cuerpo humano
porque el Señor no cambió su condición humana, pero glorificado en el sentido de que pudo recibir condiciones, podemos decir, sobrenaturales, que la naturaleza humana no tiene. ¿No es cierto? Ahí la Escritura dice que el Señor Jesús, estando las puertas cerradas, los discípulos estaban ahí, el Señor se apareció ahí. ¿Cómo hizo para entrar? La mayoría de los estudiosos dicen que atravesaba la puerta, se trasladaba de un lugar a otro en cuestión de segundos, de su estado glorificado que tenía luego de su resurrección. Ahí está. Entonces ahí vamos marcando las principales, ¿no?, diferencias. Porque Jesús dice que él iba a ser, o sea, dice la palabra que Jesús fue las primicias o el primero en resucitar. Pero no vemos que sea el primero en que se junte su cuerpo con su espíritu. El tema es que es el primero en resucitar en un cuerpo eterno, en un cuerpo ya preparado para la eternidad, en un cuerpo que le va a ser un cuerpo físico, porque tenía las características físicas, algunas de las características que nosotros tenemos, como decía Sergio, pero también con otras características que nosotros no tenemos. Primero, que no se deteriora. Segundo, que puede ir de lugar en lugar en cuestión de segundos. Puede ir al cielo y volver a la tierra. Un cuerpo preparado, un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado. Y ese fue el primero. De ahí que viene lo importante, que al ser el primero, no, porque no dice, cuando dice el unigénito de Dios habla de el único, pero cuando habla de primero significa que no es el único, sino que es el primero. Pero siempre, si hay un primero, es porque hay un segundo, un tercero, un cuarto, ¿no? ¿Quién le va a poner a lo único que existe? Le va a poner primero, ¿no? ¿Se entiende o no? Por ejemplo, sale la película Indiana Jones. No salió Indiana Jones 1. Cuando sale la segunda, sí, es Indiana Jones 2, Indiana Jones 3, Indiana Jones 4, etc. Pero cuando era la primera, era solamente Indiana Jones, la película. Jesús es el primero en resucitar. ¿Por qué? Porque después va a venir una serie de muchos otros, entre los cuales, ¿quiénes van a estar? Yo también, y cada uno de nosotros. Entonces, qué lindo que haya sido el primero y no el único, ¿no? Ahí estaremos. Entonces, veamos el video y después lo vemos en la Biblia. Esperen que lo encuentre. Acá. Mientras estaba cursando, acá está, estaba subiendo el video del día del maestro también de la escuela. Ahí está. Veamos. No se escucha. No se escucha, Andrés. Gracias por avisar. Ahí va, ahora sí se va a escuchar. ¿Se escucha? Sí. Absolutamente. No nada más es un hecho histórico, sino que es la columna central del cristianismo. Sin la resurrección de Jesús, los cristianos seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La resurrección es verdad. Fue atestiguada por cientos de personas. La gente estuvo dispuesta a morir martirizada por su fe, algo que no habría sido posible si sabían que era una mentira. La tumba estaba vacía. Ni los romanos ni los líderes religiosos que mataron a Jesús pudieron mostrar el cuerpo de Cristo. La gente que vio a Jesús resucitado fue radicalmente transformada, como Saulo de Tarso, a quien conocemos como el apóstol Pablo.
Cristo resucitó y Él vive hoy. Claro, Saulo, que lo pone ahí, Pablo, luego llamado, tenía una carrera militar de excelencia. O sea, todos los que aspiramos a hacer, o que aspiran a tener una carrera, un trabajo, Pablo era la envidia, porque iba en ascenso continuo, era ciudadano romano, era judío, iba escalando en los rangos, era muy respetado por todos, era conocedor, inteligente, podía ir y decirle al jefe, quiero una carta para perseguir, y le daban ahí, lo que él pidiera le daban. Necesito 100 soldados y le daban, necesito 1000 soldados y le daban. Tenía todo en cuanto a lo social, a lo laboral, a lo político, a lo religioso, porque era discípulo de uno de los rabinos o maestros más respetados en ese momento. Y sin embargo, se le apareció Cristo resucitado, se le apareció Jesús. Y dejó todo para seguir a Jesús. Y fue apedreado, tuvo que andar escondido, tuvo que estar en cárcel, tuvo que recibir latigazos. Todo cambió su vida. ¿Quién lo va a hacer por una mentira? ¿Quién va a dejar así todo para encubrir una mentira o para seguir a una mentira? Y así todos los discípulos y todos, ¿no? Vayamos a la Biblia. Juan 11:25. Que alguien lo lea, por favor. ¿Quién lo va a buscar? Diga yo. Juan 11:25. De a uno, por favor, porque si no, no pueden leer todos juntos. Bueno, lo busco yo. Bien, Juan 11:25. También necesito que alguien busque Juan 5:29. ¿Quién puede ser? ¿Jorge? Sí. Bien, Jorge. Juan 5:29. Ya que se ofrece amablemente. También, Primera Pedro 1, del 3 al 5. ¿Quién puede leer? Eli. Bien. Y Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Ahí están. Bien, allá. Leti. ¿Qué hace en Córdoba, Leti? No me había dado cuenta que estabas ahí. Visitando a la familia. Hola, Seba. Bueno, la próxima, Chelo. Graciana, ¿ustedes tienen un reloj con campana ahí? Sí. Sí. ¡Qué lindo! ¿Y toda la noche suena? Cada media hora. ¡Qué lindo! Bueno, es cuestión de costumbre, me imagino. Bien, vayamos con la primer cita, por favor. Juan 11:25. Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ah, qué hermoso. Sí. Yo soy la resurrección y la vida. Ahí tenemos directamente que el que no cree en la resurrección no cree en Jesús, porque Jesús es la resurrección y Él es la vida. ¿Qué significa eso? Que fuera de Jesús no hay vida. Y después dice, aunque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No es una contradicción. Está hablando de la muerte al mundo, de la muerte física de este cuerpo, pero que después de ese cuerpo viene otro con el cual vamos a vivir, pero no por un tiempo determinado, sino por la eternidad. Ahora,
no solamente va a creer, no solamente va a resucitar el que va a vivir con Jesús por toda la eternidad, sino que todos los que existieron en el mundo, ¿sí? El 100% de las personas que vivieron en el mundo desde hace 6.000 años hasta el día de hoy, van a vivir eternamente. Leamos el pasaje que sigue, Juan 5:29. Dice, y resucitarán, los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Bien. ¿Sí? Algunos van a recibir su cuerpo para vivir por toda la eternidad junto a nuestro Señor. Y otros resucitarán, recibirán su cuerpo para pagar el precio de sus pecados por toda la eternidad, que es ese castigo que se habla eterno. Pero todos vamos a resucitar. El pasaje que sigue era 1 Pedro 3 al 5, ¿no? Leti, creo que vos o Eli, vos. No. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ah, qué hermoso pasaje este y cuánta esperanza que nos da. Es uno de los pasajes más maravillosos que tenemos en la Escritura, porque es una de las promesas más importantes que tenemos en la Biblia. Como decía en el video como se decía, la fe, el fundamento de nuestra fe, es la resurrección de Cristo. Sin resurrección se pierde toda nuestra fe, porque todo es promesa, ¿no? Porque ahora, ¿quién de nosotros en este momento está disfrutando de la eternidad, de la glorificación, de la exaltación, de la corona? Nadie. ¿Sí? Son todas promesas. Son todas promesas, y es lo que dice ahí en el versículo 5 de 1 Pedro capítulo 1, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, todo es promesa. Ninguno de nosotros puede, dejando la fe a un lado, comprobar que estamos viviendo eternamente. ¿Por qué? Porque son todas promesas que algún día sí se van a hacer efectivas. ¿Cuándo? Dice ahí Pedro, en el tiempo postrero, o sea, en el tiempo que está por venir. Pero por ahora, nosotros esperamos por fe en el Señor. Por eso también, cuando se debilita nuestra fe, empezamos a tambalear. Porque al debilitarse la fe, ya se debilitan o empiezan a desaparecer o tornarse opacas las promesas. Es como estar viendo a través de un espejo empañado, que uno ya no distingue lo que se está reflejando ahí, o un vidrio empañado, no se ve del otro lado. Cuando decae nuestra fe, ya empezamos a dudar y decimos, ¿y será que viviremos para siempre? ¿Y será que el Señor va a volver a buscarnos? ¿Y será que el Señor va a cumplir todas sus promesas en mí o en mi vida? ¿O que voy a reinar con Cristo conforme a su palabra? Entonces empezamos a tambalear. Qué importante, y déjenlo marcado 1 Pedro capítulo 1, porque vamos a seguir meditando ahí. Pero fíjense en otra pregunta, que acá nos habla de una herencia
que no se contamina, una herencia que no se vence, una herencia que no se marchita, que está reservada para nosotros. Qué hermoso pasaje. Sí, Chelo. Ahí justo me estaba acordando de un pasaje también que está en Hechos capítulo 3, cuando Pedro da el discurso en el pórtico de Salomón y se dirige a todos los judíos y le dice: ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y qué interesante esta aclaración, quien Dios ha resucitado de los muertos. O sea, no cualquiera, no fue un ser humano el que hizo este milagro, fue Dios mismo que ha resucitado a su Hijo. Qué bárbaro, ¿no? Ahora dice, fíjense, cada discurso o cada predicación que decía Pedro, que decía Pablo, que dijo Esteban, que encontramos en Hechos, inclusive en las cartas de Pablo, en todas las epístolas, se habla mucho de la resurrección. En todas. Si ustedes ponen, no sé si tienen una concordancia, cuando estábamos de novios con Flavia, me regaló una concordancia exhaustiva. Vieron que en la Biblia, en la parte de atrás, trae la concordancia con las palabras principales y donde aparecen en la Biblia. Ella me regaló una concordancia exhaustiva. Es un libro así, con la letrita así, que hay que leerla con lupa y están todos. Después apareció el teléfono y la Biblia en el teléfono, así que está lleno de tierra el libro, lo tengo de recuerdo nomás. Le cuento a los chicos, antes usábamos libros, le digo. Ahora en el teléfono uno pone en el buscador de la Biblia resurrección y ya aparecen todas las veces. Que aparecen, por cierto, en la versión Reina Valera, 51 veces la palabra resurrección. Siempre en el Nuevo Testamento. Y fíjense que en el libro de Hechos, donde se dan todos los discursos, aparece la palabra resurrección. O sea, es un tema importantísimo en la predicación del Evangelio de la primera iglesia, o la iglesia primitiva. ¿Qué pasó que después se fue enfriando? ¿Qué pasó que hoy no hablamos tanto? Sí lo recordamos cuando participamos de los símbolos, obviamente ahí tenemos que recordar, pero no estudiamos sobre la resurrección. Es un tema que está tenido a un lado y sin embargo es un tema base de la fe cristiana, porque si no existiera la resurrección, no existiría el cristianismo. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no tendríamos una salvación eterna y no tendríamos vida eterna. Por eso es tan importante el tema de la resurrección. Por eso lo primero que el Señor hace cuando resucita es anunciar a todos los que no creían en que era posible la resurrección, anunciar de su resurrección. Y por eso es muy importante que figure siempre en nuestros pensamientos, oraciones y estudio de la palabra, el tema de la resurrección. Y queda un pasaje más, hay muchísimos pasajes, ¿no? Yo seleccioné algunos claves. Queda el 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Antes que se duerma Leti ahí. 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No se puede acotar nada, ¿no? A eso. Qué maravilla. Hasta nos dice cuándo vamos a recibir nuestro cuerpo prometido, ¿no? No nos dice el día y la hora, pero sí nos dice el momento en que vamos a recibir nuestro cuerpo, que es cuando el Señor venga a por su iglesia, ¿sí? Que habla de aquellos que van a ser llevados directamente, arrebatados de la tierra, y habla de aquellos que hayan muerto y van a resucitar.
¿cómo es eso? Y sí, porque si hoy murieron todos los hijos de Dios, los cristianos que hoy murieron ya están con el Señor, pero su espíritu. En aquel día se va a juntar su espíritu con su cuerpo, que es la resurrección, ¿sí? El cuerpo que va a estar para siempre. Qué maravilla, ¿no? Cómo la palabra nos va mostrando, nos va guiando y nos llama a esta esperanza tan preciosa, ¿no? De que algún día nosotros también. Por eso se hace también tan fácil no, voy a cambiar la palabra. Se hace más fácil despedir de este mundo a una persona que uno sabe que era un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la fe nos lleva a decir, pronto, en algún momento, nos volveremos a reencontrar. Y por ahí se hace tan duro cuando uno despide a una persona que no creía en Cristo, porque uno sabe que tal vez, uno nunca tiene la seguridad, ¿no? Que tal vez no nos volvamos a encontrar. Pero hermanos, entre nosotros de seguro que allí nos reencontraremos. Hoy escuchábamos, nos acordamos de ese himno que habla, que dice, es un himno que se usa para despedir así, que se usaba para despedir dos amigos, ¿no? O personas queridas, que habla, en fraterno amor nos veremos a los pies de nuestro Salvador, para nunca más separarnos. ¿Se acuerdan el himno ese? Sí. Bueno, ¿algo más para decir de la resurrección o podemos pasar a la siguiente pregunta? Yo tengo una pregunta, Andrés, que siempre me llamó la atención, que está en Mateo capítulo 27, en el versículo 52. Fíjate que el Señor estaba muriendo en la cruz y dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Y las rocas se partieron. Y esto es lo que más me llama la atención. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y el Señor no había resucitado todavía. Pero sí había hecho este milagro, aún estando muerto. Y dicen de que esos muertos volvieran a sus casas, ¿no? ¿Sabes que te golpeen la puerta? ¡Abra! ¡Abuelito! ¡Ahí te querés morir! Imagínate, ¿no? Qué locura que debe haber sido todo eso, Chelo. Pero sí, el Señor lo permitió, pero mirá, ahí está el que me debía plata, dicen. Sí, no, iban a su casa, no a la casa de los acreedores. Ahora, qué tema, ¿no? Qué maravilla. Imagínate cómo no creer todo lo que se dio en ese segundo, rocas partiéndose, cielo oscurecido. ¿Te acordás del centurión al lado diciendo verdaderamente este es el Hijo de Dios? Todo lo que se daba ahí, ¿no? Y esta resurrección, pero diferente a la resurrección de Cristo, ¿no? Inclusive cuando Él le dice al que estaba al lado, hoy estarás, al que estaba colgado al lado, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso, está hablando de la parte espiritual, no de la parte física, ¿no? No del cuerpo físico. Sí, también hay que aclarar que no fueron cualquiera los que resucitaron. Dice los santos muertos en Cristo, los santos que habían dormido, perdón. Sí. O sea que eran personas de fe. Tal cual. Así que muy interesante, y más de interesante, hermoso y de bendición estudiar el tema de las resurrecciones, ¿no? Y viendo cada una de las resurrecciones también, uno saca mucho y muy lindo, y hasta envidia produce en algunas situaciones, ¿no? Poder traer a la vida a un ser querido. Pero bueno, ahí está la soberanía de Dios también en el
tener el control de todo, y está nuestra fe en decir realmente Dios tiene el control de todas las cosas y en eso yo descanso. Yo me voy a meter en lo que tengo que hacer, en el trabajo, en la crianza de mis hijos, en el servicio de la iglesia, en eso sí me meto, pero en la soberanía de Dios y en las decisiones de Dios no me meto. Decidiste esto, Señor, acepto esto. Es la forma que obró Abraham, es la forma que obró Pablo, es la forma que obró Pedro, Juan y tantos otros grandes hombres de Dios a lo largo de la historia. Entonces, diciendo, Señor, ¿querés esto? Ahí voy. Yo no soy quien para preguntar ni para dudar. Con fe acepto lo que me das, que es también parte de las preguntas que siguen. No sé si alguien quiere acotar algo más con este tema. Dejando correr un poco la imaginación, cuando Jesús dijo, destruyan este templo, que en 3 días lo levantaré. Todos los que habrán pensado que hablaba de su cuerpo, habrán estado esperando, después que lo crucificaron, vamos a ver si cumple con su palabra. Porque si no, hubiese pasado como un mentiroso. ¿Cuánto habrán estado diciendo? Bueno, él dijo que en 3 días iba a resucitar. Bueno, vamos a ver si es verdad lo que había dicho. Y estaban las profecías también, Jorge. Claro. Y eso también es una prueba de que era imposible para los que dijeron en su momento que habían robado el cuerpo, los mismos discípulos, era imposible, porque los soldados mejor entrenados que existían eran los romanos, y el grupo más cerrado que existían era los judíos, y había un complot entre los romanos y los judíos, y una necesidad tremenda de que Jesús no resucitara. Había una necesidad tremenda de que él no cumpliera su promesa, porque si él cumplía su promesa, caía el Imperio Romano, según ellos, ¿no? Caía el judaísmo, se caía todo el sistema religioso porque llegaba el Mesías. Entonces era primordial que ese cuerpo quedara ahí. Entonces pusieron guardia, pusieron piedra, hicieron todo lo posible para que nadie pudiera decir nada. Hicieron todo lo humanamente posible. Pero ¿qué pasó? Que Dios pudo entrar y desde adentro lo hizo desaparecer, sin tocar la piedra, sin tocar a los soldados, sin hacer nada. Cuando van, después, al 3er día, se encuentran y sacan la piedra, se encuentran que no estaba Cristo. ¿Saben qué? Debe haber corrido sangre ahí. Los hicieron desaparecer, porque los soldados que cuidaban la puerta de la tumba, ellos mejor que nadie podían asegurar que nadie entró a esa tumba. Ellos podían asegurar. Entonces, ¿qué hicieron? Los callaron, los echaron. ¿Para qué? Para que no dijeran nada. Porque si ellos les permitían hablar, iban a decir, nosotros estuvimos despiertos todo el tiempo, no nos vamos a dormir ahí. Somos soldados romanos entrenados, ¿no? No somos cualquiera. Y sin embargo, Cristo, su cuerpo nunca fue encontrado. Porque, ahora, sí. Sí, porque cuando los judíos digamos, o hagamos correr a bolilla que el cuerpo fue robado o se fue llevado, están reconociendo que no estaba el cuerpo. Tal cual. No tenés sí, vos. tal cual. Me interpretás lo que digo, ¿no? Sí, totalmente. No, totalmente. Si yo digo, digamos que se lo llevaron, quiere decir que estoy reconociendo que el cuerpo no estaba cuando abrieron la tumba. Totalmente. Después volvemos a lo que dice ahí en el video, ¿no? ¿Quién sería capaz, o cuántos? No digamos quién, porque locos hay, ¿no? Y varios. Pero ¿cuántos serían capaces de morir por una mentira? ¿No? ¿Se acuerdan Gamaliel, el maestro de Pablo,
cuando se reunía el Sanedrín a disertar, a ver qué hacemos con Pedro, qué hacemos con Juan, los matamos o los dejamos vivitos. ¿Se acuerdan esa situación que viene Gamaliel y dice, ahí también en Hechos, los primeros capítulos, y dice, escuchen, ¿cuántos, yo se los digo así más en cordobés, ¿no? ¿Cuántos locos aparecieron llamándose Cristos y hoy no están? Entonces, si esto no es el Mesías, si Jesús no es el Mesías, entonces rápido nos vamos a olvidar del tema. Así como viene, se va. Ahora, si resulta ser el Mesías, nos estamos enfrentando a Dios. Y yo eso no quiero formar parte. Muchos locos salieron y salen a lo largo de la historia, pero ¿cuántos perduran? Pocos o ningunos, ¿no? Pocos o ningunos. Y sin embargo, Cristo está más vivo que nunca. ¿Por qué? Porque justamente no es una mentira, es la verdad. El cristianismo sigue firme como lo estuvo desde hace 2000 años. ¿Por qué? Y porque no es una mentira. Porque nadie muere por una mentira. Porque nadie da su vida, porque nadie da su fortuna, porque nadie da hasta su familia Sí, por una sí, mentira. pero se puede vivir, o sea, se puede morir por negar una verdad, porque los fariseos sabían en la escritura que el Mesías iba a aparecer, o sea, no podían negar esa realidad. Y estaban viendo con sus propios ojos, eso es lo más triste. Tal cual. Y hoy pasa lo mismo, ¿eh? Tal cual. Hoy pasa lo mismo. Hoy, muchos hoy toman sus decisiones. Aceptan o rechazan. Están o no están. Y uno se lo ve también en la iglesia, ¿no? En la iglesia local. Que algunos toman la decisión y están, y otros no. Algunos sirven, otros no. Algunos dan todo, otros no. Y no hablo solo de lo material, ¿no? Siempre hablamos de tiempo, siempre hablamos de esfuerzo, siempre hablamos de mente. ¿Cuánto damos para el Señor? Y bueno, algunos sí, otros no. Todo es cuestión de decisiones. Vos dijiste algo muy importante, que también hasta para predicar el Evangelio ya no mencionamos que Cristo resucitó. Y hoy hablaba con un vendedor ambulante que después me di cuenta que era creyente y nos pusimos a hablar y me dice, ahora a la gente le hacemos recibir a Cristo pero sin que se arrepienta. O sea, abrirle tu corazón a Cristo, recibirlo como tu Salvador y chau. Y no es así, se tienen que arrepentir. Y es verdad, hasta la forma en que predicamos el Evangelio ha cambiado porque dejamos de lado estas cosas que son vitales y son la columna vertebral del mensaje que tenemos. Así que dar. ¿Aceptar a Cristo? No es aceptar a Cristo, arrepentirte de tu pecado primero. Es así. Bueno, pasemos a la pregunta que sigue. Vamos a la 34. Bien. ¿Qué pasó después de la resurrección? Apenas el Señor nacimos nosotros. Bueno, no. Justo apenas el Señor Jesús resucita, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué podemos recordar? Se le apareció a dos que iban caminando a Emaús. Bien. Dos que iban a Emaús. ¿Qué más pasó? Hay historias las cuales muchos tratan de armar porque el testimonio que tenemos son de los evangelios. El evangelio va contando, relatando qué ocurrió en el momento en que las mujeres llegaron al sepulcro y bueno, entonces uno va armando allí que el Señor se presentó a las mujeres primero, después una de ellas fue a avisar a los discípulos que el Señor vivía,
y así sucesivamente el Señor fue tratando, yo diría, de destruir el escepticismo que había entre ellos mismos, porque creo que en todos, para no decir la mayoría, no creían que el Señor había resucitado. El que se quedó incluso firme con eso de que no puede ser fue Tomás. Dijo, no, yo si no veo, si no toco, es decir, si no tengo evidencia científica, siempre digo así, ¿no? Yo siempre digo que Tomás es el científico ahí, porque quiere evidencias, quiere pruebas reales de que realmente el Señor había resucitado y que no era un cuento, un mito, una leyenda o algo así, una historia de aparecido, ¿no es cierto? Algo así. Y el Señor se presenta resucitado a Tomás y ahí lo ve y lo toca, dando pruebas y evidencia de que el Señor había resucitado. Ese fue el trabajo del Señor Jesús durante 40 días. Se fue presentando a todos los discípulos. Y aparentemente el primero que se le presentó a los discípulos fue a Pedro. Pablo lo dice, que fue a Pedro, al primero que se lo ve. Fue un encuentro aparentemente secreto, se desconoce en qué momento fue, según los estudiosos bíblicos. Fue ahí en el momento que Pedro se encuentra y, no sé, habrán tenido una conversación con respecto al tema de su negación. Pero así sucesivamente, durante 40 días, el Señor fue apareciéndose a todos los discípulos. Bueno, y más todavía, ¿no? ¿Quién se acuerda de algún otro detalle de cuando apareció, o a quienes apareció el Señor? Estaba con el ángel Gabriel, ¿puede ser? Estaban los dos, no recuerdo bien. Cuando él resucitó, Cuando llegan a él y el ángel Gabriel. Cuando llegan las mujeres a la puerta de la... ¿Quién era que llegaban? Un ángel, claro, que fueron a preparar el cuerpo. Había un ángel ahí que les anuncian que Jesús había resucitado, pero no lo ven a Jesús. Sí. Claro. Bueno, yo algo... No recuerdo bien los pasos precisos, pero después vienen Claro, lo que pasa es que todavía no estaba listo el Señor, recién había resucitado, ahí me voy refrescando nuevamente. Todavía tenía que subir y ser purificado y estar preparado para empezar a aparecerse, y después sí se empieza a aparecer a estos relatos que mencionaba doña Elisa y que mencionaba Sergio también. Doña Elisa ahí en los del camino de Maús. Y cuando las mujeres le anuncian de que había resucitado Jesús, ellos, los discípulos, no le creyeron. Es notable eso, de que no le creyeron a pesar de que habían andado con él y que sabían cómo iba a ser. Y claro, que el Señor se los había anunciado. Se ve que esperaban ellos, no sé, que fuera muy simbólico todo, ¿no? No que fuera tan literal. Vaya a saber, porque ¿saben qué pasa? Que a nosotros por ahí nos resulta como más sencillo, por así decirlo, creer, porque tenemos a alguien que nos ayuda a creer y a entender, que es el Espíritu Santo. Todavía ahí los discípulos no tenían el Espíritu Santo, entonces no entendían. Vieron que después del capítulo 1 de Hechos, capítulo 2, recién ahí dicen, ahora entendemos lo que el Señor nos decía. Pero hasta ese momento no entendían porque no tenían el traductor, y no estoy hablando del Google Translate, sino que estoy hablando del Espíritu Santo, que va traduciendo para entender. Entonces, claro, no llegaban a entender esas cosas y todo tal cual se daban. Por eso les costaba tanto.
Sergio hablaba del científico Tomás, ¿no? Pero claro, a los otros les resultaba más fácil creer porque ya les había aparecido antes que a Tomás. Tomás debe haber pensado, esto me están haciendo una broma, porque todos dicen lo mismo, menos yo. ¿Por qué? Porque ya les había aparecido el Señor a los otros y todavía no a Tomás. Habría que ver, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros en esa situación? Ahí todos nos transformamos también en científicos, no verlo, no creerlo. Pero me llama muchísimo ese relato, me llama muchísimo la atención y me hace pensar en esto, que el Señor ya había resucitado, ya tenía su cuerpo transformado, su cuerpo glorificado, pero todavía tenía las marcas en la mano. Sí. Qué extraño, ¿no? Porque yo creo que si el Señor hubiese querido, obviamente que sí, se podría haber borrado las marcas que todavía que tenía. ¿Por qué no se las borró? ¿Por qué las conserva? Creo que es parte... Debe ser para que se cumpla también lo de Tomás, ¿no? Que él quiso tocar, lo mismo la herida de la lanza. Quizá para eso también, que Tomás se saque la duda. Y por ello la humanidad también. ¿Será que nosotros vamos a llegar a su presencia como relata Apocalipsis y le vamos a ver sus pies como bronce bruñido, sus vestiduras blancas, sus ojos como fuego, su boca saliendo una espada de doble filo, y las heridas o las marcas de las heridas en sus manos? ¿Qué encontraremos allí cuando le veamos? Pienso que el Señor dio tanto por nosotros que esas marcas nos van a recordar a nosotros lo que Él hizo para que pudiéramos vivir para siempre. Y que su resurrección no fue es gratis para nosotros, pero no fue gratis para Cristo. Y las marcas de su obra van a perdurar por la eternidad. Amén. Porque para que nosotros pudiéramos ser salvos, Él realmente tuvo que sufrir. Y esas marcas de su sufrimiento van a quedar por la eternidad. Pero en aquel momento Él nos explicará mejor a nosotros, ¿no? Y no tendremos que conjeturar, no veremos como en un espejo, sino que veremos, o como en un vidrio opaco, sino veremos como en un espejo tal cual son las cosas, porque Él nos va a explicar con esa espada de doble filo que sale de su boca. Pero mientras tanto, sí podemos pensar, pero principalmente agradecerle lo que Él hizo por nosotros. Hablando de las heridas del Señor Jesús, yo también en muchas ocasiones puse a pensar a qué se debía que el Señor decidió. Yo creo que es una decisión del Señor conservar sus marcas, las marcas de su sacrificio. Y yo por ahí lo comparo un poco como las marcas de las heridas de un soldado que viene de la guerra. Tenemos aquí en Argentina los llamados veteranos de guerra de Malvinas. Esos soldados que volvieron de la guerra, yo creo de que se sienten orgullosos de poder mostrar en sus cuerpos las esquirlas, las marcas de la batalla donde estuvieron, y poder decir, sí, yo di mi vida por la patria, acá están mis marcas, y se muestran orgullosos. Es como medallas puestas, las mejores medallas puestas sobre la ropa de un soldado, son precisamente las marcas de la batalla por la cual estuvieron batallando. Entonces me parece que el Señor va a cumplir un poco esa función, esas marcas, ¿no? Van a ser como las medallas gloriosas que Él va a mostrar ante los suyos, y recordamos, como vos decís, lo mucho que el Señor ha hecho por nosotros. Es como una perpetua cena del Señor. Nosotros lo recordamos en el pan y el vino. Allí no vamos a tener pan y vino, vamos a ver al Señor y vamos a ver sus marcas, que van a ser mucho mejor
que mirar un pedazo de pan y ver el vino, que simbolizan precisamente el cuerpo herido, la sangre del Señor en la copa. ¿No es cierto? Son símbolos, digamos, débiles en comparación con la realidad del cuerpo del Señor que vamos a ver. Veamos el video. ¿Dónde estaba? Acá. Ahí va. Luego de la resurrección de Jesucristo, Él se mostró a la gente durante 40 días. Ascendió a los cielos delante de sus discípulos. Unos días después, los discípulos estaban reunidos y el Espíritu Santo vino a ellos. Comenzaron a alabar a Dios en varios idiomas diferentes, de manera que los extranjeros les entendían en su propio idioma y dialecto. Pedro se levantó en medio de ellos y predicó el mensaje del Evangelio, y muchos creyeron en Jesús. Ahí mismo nació la iglesia, una comunidad de creyentes en quienes habita el Espíritu Santo y los capacita para honrar a Dios y continuar su ministerio. Entonces, después de la resurrección del Señor, vino todo esto que nosotros fuimos marcando, y después hay el libro de Hechos, ¿no? Desde el capítulo 1 en adelante. En el libro de Hechos que encontramos, primero eso que mencionábamos antes, de que el Señor se va apareciendo con pruebas indiscutibles que Él había resucitado. Leamos ahí, Hechos capítulo 1, porque ese versículo es clave también. Alguien que lo lea. Chelo, ¿vos podés leerlo? Capítulo 1, versículo 3, o 2, o 1. Del 1 al 5 lee. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se le presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les había hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bien, entonces, ven que dice ahí, se les fue apareciendo con pruebas irrefutables. O sea, nadie podía dudar acerca del Señor. Y durante esos 40 días se fue apareciendo a un montón de gente, algunos de forma grupal, a otros de forma individual. Al último, antes de irse de la tierra, ¿no? Que se despidió y les dijo: voy a volver, así como me voy ahora, voy a volver algún día. Entonces, de esa forma maravillosa, y después les manda en los versículos siguientes que no se vayan, que se queden ahí un tiempo, esperando la promesa del Espíritu Santo. Cuando llegue el Espíritu Santo, recién ahí van a poder irse a Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra, pero que esperaran un poquito más a que fuera ese famoso día de Pentecostés en el que todos los cristianos iban a ser bautizados, ya no con el bautismo de Juan, sino con el Espíritu Santo. Después de eso se caen esas láminas que no les dejaban ver, o se abren los ojos espirituales y entienden todo lo que el Señor Jesús les había hablado a los discípulos cuando estaban ahí. Todo lo que les había hablado
lo entienden, lo comprenden y comienza ya este otro punto de la iglesia, propiamente dicho, ¿no? Todos los que se reúnen en el nombre de Cristo a nivel mundial. Esta iglesia universal nace allí y se empieza a propagar. Primero en Jerusalén, en el mismo orden que dio el Señor Jesús. Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Con 12 discípulos. No sé si alguien pudo escuchar, yo mandé una parte de un estudio, un capítulo de un estudio del libro de los Hechos, la elección de Matías. No sé si alguien lo escuchó. Excelente el estudio de Hechos. Si alguien lo quiere, me lo pide por privado y yo se los mando. Son varios, los tengo todos en MP3, y muy, muy bueno. Bueno, la elección de Matías habla justamente de este tiempo en el que ahora, ahí lo que sigue, que tenían que estar los 12 juntos para llegar a todo el pueblo de Israel. Pero se sumó un apóstol más, que era el apóstol de los gentiles, Pablo, el cual sumaba esto nuevo, que acá el Señor presentaba. Ya no es Dios para el pueblo de Israel, sino Dios para el mundo. Ya la posibilidad no depende de la raza, o de la nacionalidad, o de una religión, sino que depende de la salvación que Dios ofrece de manera gratuita y solo por gracia. Eso comienza. Andrés, ahí en Primera de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo da como una cronología de apariciones del Señor, si ustedes se ponen a ver. Primera de Corintios capítulo 15, dice el versículo 3, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, dice Pablo, como a uno nacido fuera de tiempo, otra versión dice como un abortivo, se me apareció también a mí. Admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni merezco ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Interesante ahí como Pablo describe una sucesión de apariciones de Jesús en este capítulo. ¿Está ahí? Sí, ¿Qué pasó con el Andrés? No, estoy acá. Tal cual. No, es que tenía ese pasaje y algunos otros escritos también. Impresionante. Ahora, yo me quedé pensando en eso. ¿Cómo sabía Pablo todo eso? Si él no había estado ahí todavía. Vos fíjate las diferencias que hay entre Pablo, apóstol de los gentiles, con los otros 12 apóstoles de los judíos. Entre las diferencias que hay es que los otros fueron testigos de Cristo en la tierra. Pablo fue testigo de Cristo en el cielo. Amén. Otros fueron elegidos por Cristo, y Pablo fue elegido también por Cristo, pero ya el Cristo resucitado. Dentro de esas diferencias, Pablo dice en un momento que él fue llevado al cielo y vio cosas que no puede contarlas, que increíbles, y bueno, creo que ahí, viste que el Señor también lo estuvo adiestrando a Pablo en el desierto, y tal vez ahí les contó todo, le mostró el panorama, ¿no? Me estaba acordando, creo que en Gálatas dice en un momento Pablo que estuvo 15 días con Pedro, también, ¿no?
charlando. Imagínense que a mí me da de esto una envidia sana, ¿no? Qué lindo hubiera sido poder estar tomando unos mates con Pedro, o un vinito, ¿no? Que tomaban ahí en la bota. Compartiendo un momento con Juan, charlando con él. Qué lindo, ¿no? Vení, vamos, hagamos un sacrificio y nos comamos un asadito ahí. Y a ver, Pedro, decime qué te decía el Señor, ¿no? Cuando estaban en la barca. O qué sintieron cuando estaban ahí, que venía la tormenta y el Señor calmó las aguas. O a estos discípulos. Estar en el aposento alto, ¿no? ¿No les encantaría una máquina para viajar en el tiempo y poder ir al aposento alto, decir permiso, sentarse ahí con ellos y charlar, ¿no? Cuéntenme, ¿cómo era la voz del maestro? ¿Cuáles eran las palabras que más usaba Jesús? ¿Cuáles son las cosas que no aparecen ahí en la Biblia? Porque vieron que dice, si uno se pusiera a escribir, no alcanzaría el papel del mundo para escribir todo lo que hizo el Señor Jesús. Bueno, contame, ¿qué más hizo? Yendo un poco más adelante, lo que va a ser estar con el Señor en aquel momento, ¿no? A sus pies, rendido, y escuchando su voz, y cuando Él nos tranquilice, y nos hable, y nos cuente, y nos enseñe, y ahí digamos, Señor, no te calles nunca más, por toda la eternidad quiero estar escuchando tu voz. Qué lindo, ¿no? Bueno, eso está también en las promesas que el Señor nos deja. ¿Qué hora es? ¿Qué hacemos? ¿Una pregunta más o dejamos acá? Ustedes deciden. Seguimos. Elisa dice hasta que suenen las campanas. Ahora van a sonar. Bueno, dejen abierto el micrófono entonces para callarnos en cuanto suenen las campanas. Campanas sobre campanas. Bueno, vamos a una más y cualquier cosa la terminamos de completar la próxima. Pero quiero escucharlos a ustedes. La pregunta es... Vale. Ahí se las paso. No damos a este chico por... Este muchacho de Dios, tiene que estudiar, mantener la familia. ¿Qué significa ser cristiano o ir a la iglesia? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué significa ser cristiano o ir a la iglesia? Ir a la iglesia vamos todos, y cristianos somos tan pocos. Ay, no me digas que estaba abierto. Sí. Se fue corriendo. Eso pasó. Cristiano es ser seguidores de Cristo. ¿Y la iglesia? Y congregarnos como manda la palabra. Hay una diferencia. A la hermana ahí fue clarita. A ver, Graciana, queremos un poquito más de explicaciones ahí. No. Siempre está apagado, ya estaba bien. Sigue abierto, así que no hable mal de nosotros. Ese es Jorge. Ahora apague el micrófono, rételo y vuelvan a abrir el micrófono. Ay, tío. Por eso él, ¿sabéis por qué? A todos se lo voy a decir. Él no quiere que yo tenga este micrófono. Él siempre me lo apaga, porque dice que ustedes hablan y yo hablo acá sola. Ella lo que piensa lo dice. Claro, y yo, disculpe, no quería, yo creí que estaban a él. No, pero yo creo que no podríamos haberlo explicado mejor. Algo de eso. ¿No? Veamos el video y después charlamos. ¿Qué vendría a ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Dijeron en algún momento
lo primero que dijeron, si mal no recuerdo, ser discípulo, ¿no? Habían dicho algo así. ¿Qué más es ser cristiano? Creer en la muerte y resurrección de Cristo. Creer en la muerte y resurrección de Cristo. Bien. Bueno, yo creo que ser cristiano es reconocer lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros y tenerlo en nuestra vida como principal función para poder vivir. Bien. Es el comienzo de disfrutar las promesas que el Señor nos va a dar allá en el cielo. Tal cual. Sí. Ahora, si hacemos la pregunta, por ejemplo, ¿qué es ser argentino? ¿Qué nos hace argentinos? Puede ser lo principal, haber nacido en Argentina. Pero puede ser una persona que haya venido de viaje, se enamoró de Argentina, hizo la nacionalidad y ahora es argentino, ¿no? Y puede ser una persona que vive en otro lado, pero sigue siendo argentino. Ahora, ¿qué puede hacer un argentino que no puede hacer otro en Argentina? Por ejemplo, votar, ¿no? Cobrar una asignación familiar, aunque No, se eso sí. dicen cosas diferentes, pero pues, pongámosle. ¿Qué otra cosa se puede hacer? El hecho de ser argentino, tengo algunos derechos, no todos, diferente a los que no son argentinos. Hay algunas diferencias. Bien, sí. Ahí están los derechos, ¿no? Los derechos. Podríamos cerrarlo así. Derechos y obligaciones, ¿no? Que tenemos como argentinos. Tenemos algunos derechos y tenemos algunas obligaciones. Entre las obligaciones está lo que había dicho yo, del voto, está la obligación. Andrés, de los impuestos. Lo de obligaciones, borralo, porque para los argentinos parece que todo lo único que tenemos somos derechos. Y pocas obligaciones. Y a veces también, para los cristianos, también, parece que solo pedimos y somos poco de dar. Ahí está. El cristiano también. El cristiano es cristiano porque, como el argentino que no nació en Argentina, pero tomó la decisión de vivir ahí, el cristiano toma la decisión de ser cristiano. ¿Sí? Para tomar esa decisión de ser cristiano verdadero, porque después dice, sí, yo soy argentino, pero no le gusta el mate, no le gusta el dulce de leche, no le gusta el tango, no le gusta el Malbec, entonces, chao, un argentino trucho. Pero el que decide ser argentino va a tomar todo lo que viene, los derechos y las obligaciones. El cristiano también, no por solamente decir yo soy cristiano ya va a ser cristiano, sino que va a ser aquel que tiene los derechos y las obligaciones. Y esa va a ser la diferencia con el verdadero al falso. Como de bien decía Jorge, el falso va a decir, sí, yo quiero, estos son mis derechos. Pero bueno, vos tenés derechos y tenés obligaciones. Y en cuanto a la decisión también, no es cuestión de decidir, yo soy argentino y listo. Hay que hacer trámites, hay que demostrar que uno habita en el suelo argentino, y bueno, y cumplir la serie de requisitos. Y en cuanto al cristiano también debe cumplir una serie de requisitos, que lo fuimos mencionando, creer en la resurrección, en la vida y resurrección de Cristo, pero no alcanza el creer, porque los demonios creen también, las brujas creen también, pero no están ni cerquita de tener la salvación. Entonces no basta con creer, sino que hay que reconocerlo como el Señor de la vida. Y ahí es diferente, Yo me dejo el yo a un lado,
me dejo a mí a un lado y el Señor, el dueño de mi vida, es Cristo. Y ya ahí cambia todo, ¿eh? ¿Por qué? Porque dejo de tener derechos. ¿Se dan cuenta? El verdadero cristiano es el que no tiene derechos. Su salvación es por gracia. Su vida es por gracia. Su eternidad es por gracia. ¿De quién? De su Señor. Lo que tengo, lo que soy, lo que hago, lo que vivo, es por gracia. Es todo de Él. Y cuando ya no tengo derechos, cómo cambia el tema, ¿no? ¿Qué significa ser cristiano? Entonces, como decía Pablo, ¿no? La pregunta que sigue es más dura todavía, que es la que vamos a dejar para la próxima. Veamos el videíto y después terminamos por hoy. Compartimos algo más y terminamos. Ay, Dios. Graciana, está abierto el micrófono. Ahí vamos. Tantos botoncitos se me pierden. Ahí está. Ser cristiano significa ser un discípulo de Jesús. Quiere decir que aceptamos su señorío sobre nuestra vida y que le rendimos nuestra voluntad. Quiere decir que queremos vivir de acuerdo a sus estándares, dándole a Dios la gloria en todo lo que hacemos, lo que pensamos o lo que decimos. Pero también quiere decir que somos parte de una comunidad de creyentes. La iglesia es un organismo viviente que crece y que refleja la gloria de Dios a este mundo caído. Como cristianos, juntos conformamos la iglesia, que es en donde nos edificamos, amamos, cuidamos y oramos los unos por los otros. Somos miembros de la familia de Dios y el testimonio de su presencia en medio de nosotros. Entonces eso, el cristiano es el que dice, como decía el apóstol, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es aquel que nace de nuevo para una nueva vida. Una nueva vida en que deja su voluntad y se le entrega al Señor. Y empieza a formar parte, como lo dice de una forma hermosa ahí en el video, de una nueva comunidad. Esta nueva comunidad nosotros la conocemos como iglesia. ¿Sí? Iglesia significa los que se reúnen, o los que son, literalmente sería los que son sacados del mundo y ahora se reúnen. Eso significa iglesia. Entonces todos aquellos que somos hijos de Dios, formamos parte de esta nueva comunidad y nueva iglesia. Obviamente están aquellos polizones que se meten en el barco sin tener boleto, ¿no? Dentro de la iglesia hay muchos cristianos que se llaman cristianos, pero que no son verdaderos hijos de Dios, que es lo que por ahí comentamos, ¿no? Muchos señalan, sí, la iglesia está llena de hipócritas. No, no está llena de hipócritas. Hay hipócritas. La iglesia está llena de mentirosos. No, no está llena de mentirosos. Hay mentirosos. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia tiene las puertas abiertas para todo el que quiere ir, y ahí ya estoy hablando de iglesia local e iglesia mundial también. La puerta de la iglesia está abierta para el que quiera entrar. El tema es que entran de todo, ¿no? Hay algunos que son verdaderos cristianos, que viven por Cristo, y hay otros que viven por sí mismos. Hay algunos que hacen todo lo posible para agradar a Cristo, y otros todo lo posible para agradar a las personas. Están aquellos que hacen todo lo posible para dejar su vida ahí, y otros para obtener ganancia, poder y un montón de cosas más. ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? Espero que seamos de los verdaderos, ¿no? De los que allí en el video llama... después el Señor va a zarandear y va a dejar únicamente a los verdaderos. Ahora espero que todos nosotros entendamos esto, ¿no? Que tenemos la posibilidad de ser verdaderos cristianos. ¿Y qué hacemos para lograrlo? André, Sí. Para mí ser cristiano significa padecer.
Porque esa palabra muchas veces no la mencionamos, pero Pablo decía que él llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo, las cicatrices del Señor. Y a veces no nos gusta padecer por ser cristianos. Si estaríamos en un país donde no podemos predicar el Evangelio, sabríamos lo que es padecer. Hoy tenemos la libertad de reunirnos por este medio, pero ¿en cuántos países está controlada hasta la Internet para los cristianos que tratan de reunirse, aprender de la palabra de Dios y compartirla y divulgarla y transmitirla? Estamos muy cómodos acá en esta instancia nosotros, pero dice que en nosotros se cumplen también los padecimientos del Señor, de alguna manera. Para mí, personalmente, sí, estoy más asociado a esa idea del padecimiento, del sufrimiento, no porque me guste sufrir, sino porque cuando experimentamos esas cosas más nos parecemos al Señor también. Mirá, Chelo, la pregunta que sigue, con la que vamos a arrancar el viernes que viene, Dios mediante, ¿no? Dice, si Dios está con nosotros, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué nos pasan cosas malas? ¿Por qué ocurren cosas que nos gustaría que no pasaran? Bueno, eso lo vamos a charlar el viernes que viene y sería muy bueno si lo meditan durante la semana y traen pasajes bíblicos para explicar eso. ¿Por qué sufrimos? ¿Vieron que hay quienes dicen de que el cristiano no debe sufrir? ¿Es verdad o no es verdad eso? ¿Es lo que Dios promete? ¿No vas a sufrir si sos cristiano? Hay algunos que sí lo prometen, ¿eh? Si vos sos cristiano, olvídate de los problemas. Olvídate de las enfermedades. Perdón, Jorge. No, hay una cosa que dice, el Señor dijo que quiere seguirme, cargue su cruz, y el cargar la cruz no es flores nada más, es todas las cosas que, si Él padeció tanto, ¿por qué no vamos a padecer nosotros? Me parece que es una pregunta, o se quieren convencer de que porque ser cristiano no tenés que hacer nada, que todos van a ser flores. No, me parece que queda al revés. Bien, pero no nos vayamos a la próxima pregunta, lo dejemos para la próxima. Terminemos hoy con esto, ¿no? La iglesia es los cristianos, los verdaderos cristianos reunidos. El Señor Jesús dijo, vosotros sois la sal del mundo. A la iglesia nos está diciendo eso. ¿Qué hace la sal? Primero que da sabor, ¿no? Pero la sal tiene algo superior a eso, que es el preservar. Si ustedes le ponen mucha sal a algo, no se pudre. ¿Sí? ¿Cuántos años, siglos la humanidad conservaba las cosas con la sal? Nosotros somos la sal del mundo. Estamos evitando que el mundo se pudra. Ese es el trabajo del cristiano. Evitar que el mundo se pudra y evitar que las personas se vayan al infierno. Para eso estamos. Por eso tenemos que hablar de Cristo. Por eso tenemos que dar el ejemplo. Estamos para dar el ejemplo. Eso es lo que hace el cristiano. No hablar, no decir solamente, sino demostrar que es un cristiano, que es ser un cristiano. Como último pasaje, Apocalipsis 7:9, se los leo. Estamos hablando de cuando ya estemos nosotros como iglesia delante del Señor. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Amén. Ahí vamos a estar nosotros como iglesia, con vestiduras blancas, significa sin pecado, sin mancha, y de todo el mundo, ¿sí? Por eso dice toda nación, pueblo, tribu, lengua, ¿sí? De todos lados del mundo
todos unidos como un solo cuerpo, como una sola iglesia, adorando a nuestro Señor, al que está sentado en el trono y al Cordero que murió por nosotros. ¿Oremos? Te damos gracias a nuestro Dios por Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros, quien nos salvó, quien nos rescató, quien nos hizo tus hijos, Señor. Gracias porque nosotros no merecíamos esta salvación y tú nos la regalaste. Gracias porque Cristo padeció muchísimo por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que padecer. Señor, guárdanos, límpianos, protégenos en todo momento. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad y ayúdanos a ser fieles hijos tuyos, fieles representantes tuyos aquí en este mundo, siendo la sal del mundo, siendo la luz del mundo, siendo tu voz aquí, Señor, haciendo tu voluntad. En tus manos nos ponemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos vamos a separar. Sí, Graciana. Andrés, quiero decirle algo a todos, ¿no? No me siento bien yo, porque estuve mal. Viste, tengo que pedirle primero perdón al Señor y en segundo lugar, disculpas a ustedes. En realidad, quiero decir dos palabras, voy a ser corto. Aparte de todas las cosas esas que vos dijiste, sobre todo a lo que me referí yo, es el gran amor que tiene que haber entre cada hermano en la iglesia. No puede ser que habiendo tantas, sobre el servicio, tantas manos como hay veces hay. Yo conocí hace muchos años una persona que caminaba una vez por un bulevar porque venían 100 personas a la iglesia. Había una reunión grande y nadie ponía una mano para nadie y esa persona iba por un bulevar llorando. Sobre todas las cosas que vos dijiste que hay que tener, que hay que llevar la palabra, que hay que saber en quién uno ha creído, también hay que tener misericordia por aquel hermano que es el que trabaja, que es el que hace. Tenemos 2 manos, tenemos 2 piernas, tenemos que caminar junto a nuestros hermanos de la iglesia, más allá de nuestras diferencias. Podemos tener muchas diferencias, pero en el momento de servir tenemos que estar unidos. Yo lamento. A mí se me vino eso así a la cabeza, eso, y entonces yo dije eso. Pero yo me siento mal, ¿viste? Porque yo no soy quien para juzgar a los demás. Pero eso sí, lo del servicio sí lo digo. Porque hay que tener compasión por esas piernas y esos brazos que se cansan también y que trabajan. Porque eso también es amar a aquel que dio hasta la última gota de su sangre por salvarnos. Lo que dijiste vos, Graciana, es la verdad. Si el Señor dijo que la cizaña crece junto con la semilla, no te sientas mal. No, ya está. Ahora ya pasó. Yo ya le pido perdón y sé que el Señor me perdona, porque sabe que soy impulsiva. Pero no, yo, está bien. Y de todas maneras lo dije, pero bueno. Lo decía él igual. ¿Qué dice el Señor que hay que hacer con las obras de las tinieblas? Hay que reprenderlas, ¿no? Dentro del reprender está bueno esto de reconocer que también cometemos errores y evitarlos y denunciar. Uno tiene que denunciar las cosas que se hacen mal, porque por quedarnos callados muchas veces se van haciendo peor las cosas. A mí me duele mucho hoy encontrar líderes de la iglesia. Después lean Santiago 1:1. ¿Cómo se presenta Santiago? Santiago dice así: Santiago, siervo de Jesucristo. Santiago, siervo de Jesucristo. ¿Quién era Santiago? Primero era el líder
de la iglesia de Jerusalén, la iglesia más grande, la primera, el más respetado, el que tenía todos los honores. Segundo, era el hermano de Jesús. Se criaron juntos, siendo chicos, corrían juntos, jugaban a la pelota, no sé. ¿Cómo reaccionaría? Hoy los pastores o los líderes que uno encuentra están tratando de cada vez mostrarse más importante que los otros. Entonces yo soy el gran apóstol, o yo soy el gran maestro, soy el gran pastor, tratando de sobresalir. Yo tengo un ministerio de tantas personas y yo hago esto y hago lo otro y sobresalgo y mi ministerio. Y da dolor de estómago ver cómo intentan superarse entre ellos y hacer una competencia de quién es mejor que el otro. Cuando uno encuentra a quienes realmente podrían decir, yo caminé con Jesús, y se llamaban siervos, esclavos de Jesús. ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué tenemos estos líderes que se creen omnipotentes con todas las pompas y con toda la adoración de las personas, de sus feligreses, que lo ponen al pastor por encima de Cristo mismo, cuando nosotros en la Biblia encontramos el ejemplo de un Santiago llamándose siervo, de un Pablo presentándose a los romanos como siervo de Jesucristo, a un Simón Pedro presentándose en Segunda de Pedro como siervo de Jesucristo? Entonces, ¿qué podemos decir de estos pastores que ostentan el poder? ¿Poder de qué? Si somos siervos, o deberíamos serlo. Deberíamos serlo. Todos siervos. ¿Quién es mejor que el otro? Nadie. ¿Que porque una persona esté a cargo de una iglesia local significa que es mejor que otros? ¿Que acaso que el que se pone a barrer la puerta de la iglesia es inferior al que toma la palabra en el púlpito? ¿Dónde está eso? ¿Dónde figura eso en la Biblia? ¿Qué clase de cristianismo es ese? Es obra de Satanás. Persona que se piensa superior a la otra es obra del diablo. ¿Qué podría haber dicho Pedro, Santiago? Somos los grandes apóstoles. Y sin embargo, se llaman siervos. Ese es el ejemplo. Cuando uno lo ve a Cristo parado en un púlpito enseñándole a los discípulos, cuando uno lo ve a Cristo de traje, corbata, anillos de oro, ¿qué evangelio es el que se transmite hoy? ¿Y por qué? Porque el cristiano se calla. Porque muchas veces no denunciamos las obras del diablo. Porque nos sentamos cómodos. Entonces no está mal denunciar a los hipócritas. No está mal denunciar las obras del diablo, porque eso es lo que más corrompe al evangelio. Muchos no se acercan a la iglesia porque dicen son hipócritas, que hablan del amor y se critican de espaldas. Hablan de las buenas obras y se guardan los diezmos. Hablan del dar y reciben más que otras cosas. Que hablan del amor al prójimo y se tienen amor a sí mismos y nada más. ¿Por qué? Porque por ahí nos callamos. El pastor es digno de honra. Sí, obviamente, como lo es cada uno de los cristianos. Sí, hay que respetar a cada uno de los creyentes. ¿A quién hay que amar más? Y a todos. ¿A quién hay que obedecer? A Dios, a su palabra. No hay que caer en el error que cayó la iglesia primitiva, de crear una alianza con el Estado y de crear un imperio. Claro, después vino una reforma de la Iglesia Católica. Pero ¿qué pasa con la reforma 500 años después? Se vuelve a caer en la misma. Escalafones, unos superiores a otros, de nuevo dogmas, de nuevo rituales, de nuevo
todo lo que luchó Lutero en la Reforma, hoy se está dando en la Iglesia Reformada. Entonces hace falta una nueva reforma, de volver al Evangelio, de volver a la palabra, de volver a la humanidad, a la humildad, de volver a lo primitivo. No caigamos en el error que cayeron muchos otros. Perdonen que me fui de tema, perdón, yo me saqué peor que Graciana. Pero esto hace mucho lo venimos viendo en la palabra y nos alejamos de la palabra. El Señor busca siervos humildes. Y hoy en día en la iglesia lo que menos se ve es humildad. Ojo, no hablo de la iglesia local, hablo general, ¿no? Hablo general. Uno se va a reuniones de pastores, hola pastor tal, hola pastor, sí, yo soy pastor de tantos miembros y yo de tantos otros. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El que llega a tener un lugar de liderazgo no quiere soltarlo más dentro de la iglesia. ¿Cómo puede ser que se utilice la iglesia, que se utilice un gremio como plataforma política? Uno lo puede entender porque ya está el mundo corrupto, pero que se utilice una iglesia como plataforma social, política, ¿qué está pasando? ¿En qué nos estamos transformando? Entonces se deja de denunciar, se deja de hablar de la resurrección, se deja de hablar del pecado, se deja de hablar de estas cosas que estamos hablando para no ofender a nadie. Y está bien, iglesias llenas. Yo creo que estás hablando, Andrés, disculpa que te estoy escuchando atentamente y está en lo cierto en todo lo que decís, pero bien aclaraste vos que estás hablando a nivel general. Y en cuanto a una iglesia local, yo creo que también hace falta revisarnos minuciosamente el corazón. Y si yo te tengo que decir cuándo crecí más en mi vida espiritual y qué es lo que más me hizo crecer en mi vida espiritual, fue la ingratitud. No de las personas del mundo solamente, sino de los hermanos que están dentro de la iglesia. Y no estoy criticando a nadie, simplemente estoy diciendo que estábamos hablando de los padecimientos, y padecer tiene que ver con a veces relacionarte y saber que a pesar de todo eso vas a salir herido, vas a salir lastimado, por todas estas cosas que vos mencionaste, por la hipocresía, por la religiosidad, por la falta de sensibilidad a la palabra de Dios, por querer vivir una vida con un Dios a su medida y no con el Dios verdadero que aparece en la Biblia. Entonces yo creo que estamos hablando de cosas que vemos en otros lados y que se ven evidentemente en todos lados, en YouTube, en Internet, pero también nos toca a nosotros la responsabilidad como iglesia local de revisarnos y decir, bueno, ¿y nosotros cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estoy haciendo yo por mi hermano? ¿Cuál es la actitud que yo tengo que tomar hacia estas cosas? ¿Vos dijiste denunciarla? Perfecto. ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Qué hago? ¿Cómo prosigo? Yo creo que es una situación que muchas veces la dejamos de lado por el hecho de que eso nos conlleva un compromiso. Y a veces no nos queremos comprometer. Y lamentablemente, lo digo con tristeza, siempre somos los mismos los que estamos sirviendo en la iglesia. Yo hace 8 años que estoy en esta iglesia y vengo de otros lados, y no nací acá, pero he visto un montón de cosas lindas, hermosas, pero también cosas tristes, hermano. Y esas cosas me han hecho crecer. Y yo quiero animarlo a ustedes, que si realmente tenemos el deseo de ser transformados por el poder y la palabra de Dios, que marquemos una diferencia desde el lugar en el que estamos nosotros, en la casa, en el hogar, en nuestras relaciones interpersonales, en la iglesia. Sabemos que las tareas que hay que hacer no son solamente para los pastores y los ancianos. Vos desde tu lugar podés también ser una contribución para ayudar a muchas personas que ni siquiera sabemos si están bien, si están mal o si tienen necesidades. No es solamente el hecho de decir qué feo lo que estamos viendo dentro de la iglesia en general. No,
miremos lo que estamos haciendo nosotros también y seamos coherentes y en el sentido de ser sinceros, que también nosotros hemos cometido errores, que también nosotros pecamos, que también nosotros dejamos de ser la ayuda mutua para el otro. O sea, si queremos marcar una diferencia, empecemos por casa. O sea, no solamente estoy hablando de la casa, de tu hogar, sino de tu casa, que es la iglesia local, donde se supone que nos reunimos para aprender de la palabra y seguir creciendo y seguir pareciendo más a Cristo y servirle con el corazón, como dijiste vos. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, pero hoy nos toca mirarnos a nosotros. Yo sé que acá en este grupo hay personas que son de distintos lugares, pero ¿por qué les comparto esto? Porque tenemos que ser sinceros y tenemos que ser auténticos en nuestra relación con los demás, con Dios y en lo que creemos. O sea, nosotros somos lo que creemos, hermano. O sea, la palabra se manifiesta por lo que hay en nuestro corazón. Y si el corazón no está acorde a la palabra, nunca vamos a parecernos al Señor. Eso es lo que yo pienso humildemente, y si he dicho algo que no ha ofendido a alguien, le pido perdón, pero creo que ya demasiado tiempo hace que estamos mirando para afuera, viendo lo que hacen los demás, y mirémonos un poco nosotros y revisémonos, y si nos hemos equivocado o hemos pecado, vayamos a Dios y confesemos nuestro pecado y volvámonos a la esencia que dijiste vos, a la palabra, al servicio y al compromiso que hemos adquirido delante de Dios desde el día que lo hemos recibido como Señor y Salvador. Eso solamente quería decir a Andrés. ¿Sí? Queremos un Dios a nuestra medida y queremos una iglesia a nuestra medida también, ¿no? Una iglesia local a nuestra medida. Así que bueno, vamos a dejar acá nomás, porque ya se va haciendo muy tarde. Sí les voy a decir que en sus hogares oren, por favor, que Ramón está engripado, ahora les toca a ellos, y bastante engripado, así que sabemos que también en Altagracia hay mucho del coronavirus, y él anduvo haciendo algunas salidas, me decía, así que bueno, oremos por él y oremos los unos por los otros también. Dios mediante, mañana a las 20 horas vamos a tener una reunión especial, así a través del Zoom, con Misael Fernández. Están todos invitados, obviamente, a participar y a que inviten a otra gente también. Si ustedes invitan a otros, ténganlos presentes para mandarles el link para que se puedan conectar. ¿De acuerdo? Ustedes van a recibir un link, entonces le envían ese link a los que ustedes invitaron. No, ¿saben qué? Este mismo, vamos a hacer así más fácil, perdonen que ya estoy cansado. Esto que usamos para conectarnos hoy, vamos a usarlo mañana para la reunión también de las 8 de la noche. ¿Sí? Con este mismo número, con este mismo link, conéctense. Va a estar Misael Fernández, ya después les voy a mandar el tema para que lo vean, muy, muy lindo. Va a estar mañana a las 8 y el domingo a las 7 de la tarde, ¿sí? Con dos temas que van los dos relacionados, los dos de la mano, y muy, muy interesante. Nos vemos mañana entonces. Bueno, que el Señor los bendiga. Buenas noches. Chao. Pasen buenas noches. Feliz día del maestro a todos los maestros. Gracias, gracias, igualmente. Principalmente ¿Cómo está tu familia? Andrés, ¿cómo están de la gripe tu familia? Gracias a Dios, bien. Chao, buenas noches. Chao, Gaby. Chao, Andrés. Nos vemos. Chao, chao. Chao, 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 chao. 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 ¿Saben qué buenos? Chao, los Iquique. ¡Vamos a la ruta! Sí, veo. Miren para adelante. Oh. Están en circunvalación ahí. Ya pasamos por Santa Ana. Puente Santa Ana. Ahí hay una tormenta tremenda. Sí, sí. Escucho los truenos acá. Por eso me callé recién.
y felicidad en el cielo, sí. Mira vos, bueno, vamos a orar por el viaje también. Gracias, gracias. Chao, nos vemos. Chao, chao. Gracias, nos vemos. Chao, Sarita. Chao, chao. Chao, Chao. Sergio. Chao. Chao, hasta mañana. Chao, chao, hasta mañana.